¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como cada semana, como cada ocasión y en cada oportunidad, las y los saludo con muchísimo gusto, porque ya saben que Consultorio MOA es su espacio de confianza, donde hablamos de intimidades, donde hablamos de secretos, donde hablamos de mejoras, donde hablamos de tips, donde hablamos sobre lo que sea que necesiten y lo resolvemos juntos. Y hoy queremos hablar de un tema que no hemos hablado mucho en Consultorio MOA. De hecho, creo que nunca lo hemos hablado, ahora que lo pienso a profundidad, pero que me parece un tema súper interesante, porque aunque es un porcentaje pequeño de la población el que lo puede padecer, sufrir o vivir, pues es un tema que conocemos poco y que podemos confundir con muchas otras cosas. Vamos a hablar de psoriasis. Y para eso, pues evidentemente no había mejor persona para hablar que el dermatólogo de cabecera de la familia de baile, de MMK Group y de Consultorio MOA, el doctor Polo de Velasco. Muchas gracias. Querido Polo, siempre un placer verte y platicar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Ya extrañaba venir al chisme, perdón, al Consultorio MOA. Hablar de medicina. Hablar de medicina, y de cosas otras serias cosas, exactamente. que le pueden servir. Decíamos ahorita, antes de entrar al aire, que la psoriasis es un padecimiento que impacta a un pequeño porcentaje de la población. En realidad se calcula que es el 2% de la población. Entonces, en realidad, pues estamos considerando que es un porcentaje pequeño. Sin embargo, esta enfermedad que considera inflamatoria, ¿ok? O sea, inflamación es una parte importante que entiendan es eso. Porque primera cosa primer apartado, que tiene un origen genético. Hay varios genes implicados, no necesariamente es hereditario, pero bueno, si hay un familiar en primer grado, siempre hay un poquito más de riesgo, porque al ser una enfermedad genética, pues hay transmisión de genes. Y que es más allá de la piel, ¿no? La psoriasis inflama todo nuestro organismo. Okay. Es otro elemento importante a considerar. Pero se manifiesta principalmente en la piel, es el órgano más afectado, pero no nada más afecta a la piel. Entonces, con estas dos premisas quisiera que tuviéramos claro para los cuentavientes y radioescuchas de Consultorio MOA, para tenerlo claro en todo lo que más vamos a aclarar. Ok, ¿cómo se ve la psoriasis? La psoriasis normalmente se observa en la piel como, lo describimos como los dermatólogos, como una placa. Una placa es un engrosamiento en la piel, eritemato escamosa, traducida al español, roja, con una escama en la superficie. Características. A ver, espérame, déjame repasar eso otra vez. A ver, engrosamiento de la piel. ¿Se presenta en alguna zona más que en otra? Sí, las placas normalmente las ubicamos de manera tradicional, aunque hay variantes, en codos, o en las áreas extensoras, ¿no? Codos, rodillas, la región sacra, la espalda. Afecta muchísimo, bueno, por lo menos en mi población, lo veo con mucha frecuencia en mis pacientes, la piel cabelluda se afecta con mucha intensidad. Entonces, se ve como si hiciera más gruesa, más gordita la piel. Más gordita la piel. Roja y escama. ¿Duele? No es común que genere dolor. De manera clásica se escribían como asintomáticas, o sea que no causaban ningún molestia. Sin embargo, se sabe hoy en día que es muy común que los pacientes sí tengan algún grado de molestia, sobre todo comezón. O sea, no es de característica una enfermedad que se acompañe con comezón, pero sí algunos pacientes parte de la molestia de la enfermedad es la comezón. Y eso pasa en la piel. Pero decías, no solamente afecta la piel. ¿Qué pasa hacia adentro? La primera manifestación extracutánea más común es la artritis psoriásica. Entonces los pacientes tienen afección, tienen inflamación articular, particularmente en las articulaciones interfalángicas o en las manos, ¿no? También en los pies, aunque también puede afectar otras articulaciones más grandes. ¿Qué pasa? ¿Cómo se siente? La artritis se manifiesta con calor, dolor y rigidez al movimiento. O sea, la articulación se va a poner caliente. O sea, dedos. Va a doler principalmente, aunque no es la única zona. Ajá. Y acuérdate que todo lo que se inflama puede ir degenerándose. Particularmente las articulaciones es una estructura de nuestro organismo que se regenera con mucha dificultad. Entonces, ¿a qué voy? Una artritis, cualquiera de sus orígenes, reumatoide, psoriásica, etcétera, crónica, maltratada, puede dejar un daño irreversible en estructura articular. Ya. Ahora, ¿se da o hay mayor presencia de psoriasis en hombres que en mujeres? Tiende a ser un poquito más común en hombres, pero bueno, no hay una diferencia tan importante. Es un poquito más común en hombres. ¿Y hay alguna edad en la que siga manifestando? Hay como 2 picos de aparición. Normalmente en la adolescencia es como el primer pico de incidencia y el segundo entre los 40 y los 50.
Entonces hay como un doble pico, pero no, en la gran mayoría de los pacientes se empieza a manifestar en la adolescencia. Y aquí no tiene nada que ver el color de piel, no tiene nada que ver, No es o sea, tan otras relevante. condiciones. No, o sea, hay poblaciones que aparentemente pues tienen más prevalencia de estos genes, ¿no? Y que hay un poquito más de psoriasis. En los fototipos muy claros, muy blancos, en ciertas poblaciones, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, hay probablemente un poco más de porcentaje de población con psoriasis, pero vaya, en general en el mundo, pues es 2% que platicábamos. Ok. ¿Hay algún dato o se sabe algo de ya que te da psoriasis? Ya. ¿Es algo que se puede quitar? Ok, ¿O vives como una con eso? enfermedad crónica se puede controlar, se puede incluso inducir a remisión. Y remisión es como que la enfermedad esté dormida, Ok. o sea que no hay evidencia Sí, que sí. existe la enfermedad. Sin embargo, no podemos Hablar o reparar decir. aún. La medicina en temas genéticos está avanzando a pasos agigantados. Hoy en día todavía no vemos aplicaciones en enfermedades, digamos, comunes, ¿no? Ni con medicamentos que todavía estén en acceso a la población de manera directa, pero si allá va el tratamiento genético, ¿no? La reparación de los genes que estén implicados en las enfermedades hacia allá va. Entonces puede ser que algún día sea curable. Hoy en día no. Se controla. Si es un porcentaje tan pequeño de la población, o sea, hay realmente estudios que estén avanzando. No, muchísimo. O sea, a ver, una cosa es que a lo mejor no sea increíblemente común. O sea, porque no va a ser una vacuna contra el COVID que en 2 meses exacto, ya tienen algo. Pero sí hay es una enfermedad que pues, hay muchísima investigación. De hecho, de las enfermedades dermatológicas clásicas, pues es de las que tienen mayor inversión de la industria farmacéutica en investigación, porque a partir de lo que platicábamos, es una enfermedad inflamatoria, se han descrito, se han desarrollado medicamentos específicos para controlar la inflamación en ciertos niveles, que ahorita vamos a la parte de tratamiento de psoriasis, correcto, que han impactado y mejorado impresionante el comportamiento de la enfermedad en puntos donde pues casi podemos hablar de curación, aunque estrictamente pues todavía no es correcto definirlo así. Ahora, puede haber pacientes que tengan psoriasis, que no presenten síntomas dermatológicos, pero sí internos. O sea, sí la artritis. O sea, artritis psoriásica sin manifestaciones cutáneas es muy poco frecuente. O sea, todavía es más raro, pero sí existen casos, sí. O sea, normalmente hay alguna manifestación, ¿no? En los pacientes que sufren artritis psoriásica o en los pacientes que tienen psoriasis, que tenemos que sospechar de una posible artritis psoriásica, son más en los pacientes que tienen manifestaciones palmoplantares, o sea, que las palmas de las manos, las plantas de los pies y las uñas, porque la psoriasis también afecta a lo que los dermatólogos dicen, o sea, la unidad unguial, porque es la uña más todo lo demás, la matriz, el lecho. Los dermatólogos, así ya sabes, somos muy los médicos al fin y al cabo, ¿no? La uña y los tejidos alrededor también se inflaman y sufren cambios muy característicos. ¿Cómo se ve? Se puede ver primero, le decimos una como mancha en aceite. Ajá. O sea, la inflamación produce que la uña se separe del lecho. Ok. Y entonces al perderse la continuidad se ve blanco, se ven unas imágenes en astillas hemorrágicas como rayitas rojas, se ven cambios en nivel de la cutícula, la uña puede engrosarse, que se llama paquioniquia, que es a lo mejor la diferencia o podrías confundirlo con una infección por hongos en la uña y en realidad es psoriasis. Entonces hay pacientes que acuden al dermatólogo manifestando que han tenido años de tratamiento para hongos en las uñas por alguien y pues no es un hongo, es psoriasis unguial. Entonces en estos pacientes que tienen afección más palmoplantar, más en las uñas, debemos sospechar o por lo menos estudiar con más precisión si existe presencia de enfermedad articular. ¿Y en palmas y en plantas cómo se ve? Engrosamiento en la piel. Igual. También, como el estrato córneo es la parte más superficial de la epidermis, es más grueso. Entonces, si se engruesa más, las placas tienen otras características. Incluso puede dar manifestaciones pustulares, o sea, hacen como ampollas llenas de pus, por decirlo así, en esa imagen, aunque pues, o sea, no es pus no estéril, va a estar llena de nada. Ajá. Pero, y es muy, o sea, los pacientes, esto es muy mórbido. O sea, la afección a palmas y plantas tiene un impacto brutal en la calidad de vida porque es común que sea mucho más doloroso.
o sea, más incapacitante. O sea, ahí sí duele. Ahí sí el cambio, el grosor en la piel es más común que tengan una afección a la calidad de vida y además también de que hay un mayor impacto a nivel emocional por tema social, ¿no? Hay que considerar que ese es un punto importante, que las enfermedades en la piel pueden generar comezón. La comezón se equipara a nivel de morbilidad, o sea, cuánto afecta la calidad de vida, tanto como el dolor. Y acuérdense del impacto psicosocioemocional que tiene en la piel. A ver, es que acabas de decir eso es indispensable, porque de pronto las aseguradoras, los seguros, como que lo que en la piel no te mata, pues entonces no hay que ponerle tanta atención. Pero el impacto emocional que tienen las enfermedades en la piel es tanto más que otras enfermedades orgánicas. No, es que justo estás diciendo esto que me parece súper importante entenderlo, porque, claro, la comezón la tenemos como relacionada con algo hasta chistoso. Sí. No, o sea, de, ay, sí, tengo comezón. O, ay, tengo comezón en la espalda y rascarte, y lo relacionamos con algo hasta poquito satisfactorio porque se siente bien rascarte después de que tienes comezón. Claro. Pero estamos pensando en casos sumamente leves de una comezón. Sí, por supuesto. Pero tienes toda la razón. O sea, a todo mundo hemos ido a algún viaje y te ha picado un mosco y sabemos que después de rascarte no sé cuánto tiempo, es algo que se puede infectar, que te puede lastimar, que te puede doler. Y ahora, alguien que se esté rascando todo el tiempo. O sea, imagina calidad de sueño. O sea, el sueño, que es algo que de pronto no está tan estudiado para algo que hacemos diario, pero la calidad de sueño se afecta terriblemente en los pacientes que tienen comezón por alguna afección dermatológica, y la calidad de sueño y calidad de vida van de la mano. Cualquiera de nosotros, una mala noche y al día siguiente no estás en mejor humor, no estás en toda tu capacidad. Sí. A lo mejor una noche. Ahora suma meses, pues obviamente esto es mucho más grave, ¿no? Ahora, los episodios o las placas de psoriasis pueden moverse del lugar. Es decir, alguien que presenta en el cuero cabelludo, de repente puede quitarse el cuero cabelludo y aparecer en los codos, o de los codos pasarse a las plantas de los pies. Sí, aunque normalmente cumple casi en cada paciente un fenotipo. O sea, un fenotipo es una manifestación externa, ¿no? Entonces, normalmente en cada paciente tiende a comportarse de un solo modo, ¿no? O sea, es difícil que un paciente que a lo mejor empezó con una artritis en placas en las áreas tradicionales, codo, sacro, rodillas, de pronto tenga afección a palmas y plantas, o de pronto tenga afección genital, por ejemplo. Sí, o sea, en general en el paciente como debuta, normalmente su comportamiento más grave, menos grave, pero suele ser más el de ese paciente, ¿no? En particular. O sea, entonces en un paciente que tiene una afección ya grave desde un inicio, pues ya consideramos que es una enfermedad que requiere pues un tratamiento integral un poquito más complejo. Y ahora, ¿cuál puede ser como el peor escenario de alguien con psoriasis que no se trata, que no se entera? O sea, ¿qué es lo más complicado que puede haber? Es difícil. La ventaja que tenemos los dermatólogos es que el órgano enfermo está al alcance de la vista. Está expuesto. Está expuesto, ¿no? Entiendo que de pronto algunas enfermedades orgánicas, pues si no te duele, pues no lo tratas porque no lo sabes que lo tienes, ¿no? O sea, eso sí lo puedo entender. Afortunadamente la piel, aquí te lo ves. O alguien te lo ve, ¿no? O sea, pues si vives en pareja, si tienes familia, tus papás. Si tienes suerte, alguien te lo ve. Alguien te lo ve. No. En el gimnasio y te hacen el feo. No sé. Mi punto es que normalmente, pues en la piel, la ventaja es que el órgano está expuesto y entonces, pues es difícil que alguien no se dé cuenta que tiene algo, ¿no? O sea, es menos común sería Ahora, una psoriasis de moderada a severa, o estamos hablando de un grado de psoriasis, más allá de una plaquita por ahí perdida. Sí. El problema es que la inflamación, regresando al punto que quería aclarar, la inflamación no solamente le va a afectar a tu piel, le puede afectar a otros órganos. Y uno de esos órganos que es muy importante es el endotelio. El endotelio es la parte interna de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando no has escuchado hablar de ateroesclerosis, que es que las arterias se van cerrando, pues la psoriasis, en este modelo inflamatorio, que también la inflamación afecta al endotelio de manera gradual y crónica, la psoriasis se considera un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entiéndase, más riesgo de infartos. Uy, o sea, sí es grave. Sí es importante, sí puede ser grave. O sea, sí es de atenderse. Sí es de atenderse. Ok, ahora, un paciente que vive con una pequeña placa,
que quizás en el cuero cabelludo y que con el pelo pues no se nota o la ve menos o la siente menos y que nunca se atiende. Por la falta de tratamiento, ¿eso va a empeorar o no necesariamente? No necesariamente. O sea, obviamente el tratamiento ayuda a que la placa, que solo calificamos, no se llama PASI, la escala de valoración del paciente con psoriasis, ¿no? Por el acrónimo PASI. Entonces valoramos extensión de las placas, o sea, en qué superficie corporal tiene placas el paciente, y a la placa le valoramos el grosor, Ok. el enrojecimiento y la escama, Ok. ¿no? O sea, en la dermatología hay muchas enfermedades que tienen enrojecimiento y escama, nada más que la escama en la psoriasis suele ser más yesosa, es más adherente. O sea, no es una escama que le pase la mano y se desprenda. Es una escama como adherida, que de hecho hasta la desprendes y deja como gotitas de sangre. Ya. Es muy característico. O sea, es como más costra, por decirlo así. Sí. O sea, para que la gente entienda cómo está más adherida. Entonces, el PASI también nos sirve para seguimiento en el tratamiento. Entonces, ¿qué pasa si un paciente no se tratara? Pues probablemente no va a mejorar, ¿no? Pero no la placa por sí misma le conlleva mayor riesgo. O sea, la placa de psoriasis no se va a transformar en, vamos a decirlo, cáncer de piel. Okay. O sea, ese es mi punto. Ok, ¿no? ok. Pero obviamente, por ejemplo, si es la unidad ungueal, la uña, y no tratada, pues sí puede dejar secuelas ya no reversibles en la matriz ungueal potencialmente. O sea, ¿se puede perder una uña? Se puede una uña, pues ya que no se vea igual que como estaba antes de estar enferma. En la piel cabelluda puede llegar a causar problemas ya en el crecimiento del folículo, si no se trata, ¿no? O sea, un tipo de alopecia asociada a la dermatitis psoriásica en la piel cabelluda. Puede cambiar la pigmentación en la piel de tanto tiempo que la placa esté inflamada. Aunque la placa se quite, pues le va a quedar un cambio de coloración importante en general, ¿no? Pero no conlleva por sí mismo a nivel dermatológico que la placa se va a transformar en algo que ponga en riesgo tu vida. No. Ok. Y ahora, ¿en cuánto tiempo puede aparecer? O sea, alguien que, ya nos dijiste como los picos de edad, pero alguien que a lo mejor ya está entrando a sus 40 y nunca en la vida había tenido un episodio ni una sospecha de psoriasis, ¿un día puede aparecer así despierta con una placa o es algo que va apareciendo lentamente? O sea, a ver, no, las placas no aparecen en su totalidad en horas, ¿no? Pero sí puede ser que de pronto a lo largo de semanas empiezan a observar un engrosamiento en la piel, cambio de coloración, la escama, etcétera. O sea, gradual. No tan de la noche a la mañana como a lo mejor otras enfermedades dermatológicas, que sí el inicio puede ser súbito. Pero sí después de los 40, 60 años, a lo mejor es mucho menos probable que vayas a tener. Ok. ¿No? Y ahora sí, vamos a ver cuáles son las opciones de tratamiento. Primero, nos decías, tenemos que entender que tiene principalmente componente genético, es decir, que si abuelos o papás presentan psoriasis, pues es un poquito más probable. Sí, o sea, ¿no? Incrementa tu riesgo, exacto. ¿Cómo, qué se hace? Primero, en estos 2 picos de edad que nos dabas, ¿cambia el tratamiento o es idéntico? Es idéntico. Okay. Es idéntico. O sea, a ver, hay ciertos medicamentos que quizás no los usemos o que no estén aprobados aún, ya cosas más avanzadas, en menores de 18 años, ¿no? O en niños, que también obviamente no es tan común, pero hay pacientes que debutan con psoriasis en la infancia. Normalmente el tratamiento lo basamos de acuerdo al PASI, ¿no? Entonces acuérdense, es cuánto de la superficie corporal total está afectada y qué grado y qué intensidad están en las placas, ¿no? Entonces normalmente el tratamiento tópico se limita para pacientes que tengan muy pocas placas, ¿no? Que a lo mejor son placas que no están en tan malas condiciones. El tratamiento tópico clásico, eso digo, la galénica dermatológica 1960, Así. Son corticoides de alta potencia, ¿no? Betametasona, clobetasol, alobetasol, ¿no? O sea, corticoides de muy alta potencia, se acompañan con tópicos. Estamos en la plaquita de que me salió una en la rodilla, una en el codo. A ver, ¿de qué tamaño es así como el mínimo que ya se le pone atención? O sea, puede ser que alguien tenga una placa del tamaño de un lunar y que, o sea, ni lo peles. Exacto. ¿O no? O pues si desde el lunar ya lo peles. Hay un tipo de psoriasis, un subtipo que se llama psoriasis gutata o psoriasis en gotas, que las placas hacen como mini plaquitas. Okay. Pero normalmente son muy extensas. Entonces ahí el tema es que, a ver, embárrale a cada gotita. Sí, claro. Es más complejo, ¿no? Por eso viene el tratamiento sistémico. Pero bueno, digamos que una placa, ¿no?
Entonces, se le aplica el corticoide un lapso considerable, más o menos 2 meses. Es muy común que lo agreguemos con análogos de vitamina D tópicos, también, que ayudan a mejorar la respuesta al tratamiento. Tercer medicamento, digamos, tópico, digamos, como en esa línea, los retinoides. También están estudiados y demostrado su utilidad en tanto los sistémicos también, pero bueno, los sistémicos en México no los tenemos, pero retinoide tópico. Y por último, derivados del petróleo como alquitrán de hulla, ¿no? Que también ayuda. Entonces, por ejemplo, la galénica de ahora no 1960, 1940, casi. O sea, ¿en serio es tan...? Sí, o sea, era la crema blanca. Ajá. Y la crema negra. Ajá. Entonces, la crema blanca era una, o sea, cold cream con ácido salicílico. Ajá. El propósito del salicílico era ayudar a que la escama se desprendiera, ¿no? Es en el día. Y la crema negra, el alquitrán de hulla, para reducir la placa, o sea, el grosor. Sí, bajar la inflamación. Entonces, el propósito de uno es disminuir la reproducción celular acelerada, ¿no? Como un citorreductor, ¿no? O sea, de citocélula, o sea, reductor como en esta inflamación. Me siento en clase de anatomía. Y el otro para esquemar las células, ¿no? Entonces, esa es la galénica, lo más básico. Luego, pues, digo, llegaron los corticoides, análogos de vitamina D, retinoides. Seguimos nada más tratando la manifestación cutánea del problema. Y ahí, ajá, en tu experiencia, más o menos en estos casos iniciales o leves de psoriasis, con estos tratamientos, con esta, ¿cuánto tiempo más o menos el paciente puede ver una respuesta favorable? Pues a lo mejor en 8 semanas esperarías una reducción de al menos un 50%. O sea, es rápido. O sea, más o menos. O sea, en estos casos moderados. Pues 8, digo, son 2 meses de tratamiento. Ves, o sea, lo que esperas es que la placa esté un poco más corta, mucho menos gruesa, menos escama y menos sintomática, sobre todo los pacientes que tienen síntomas, ¿no? Eso en general es lo tópico. Lo puedes acompañar con fototerapia. Uh-huh. La fototerapia clásica eran y siguen siendo válidos aún las cámaras de luz ultravioleta, acompañadas o no con soralenos, que soralenos son sustancias que reaccionan o moléculas que reaccionan con la luz ultravioleta y entonces intensifican esta respuesta, ¿no? Los soralenos se pueden dar tomados, que ya no existe hoy en día, o tópicos, ¿no? O sea, embarrarle a la placa para que cuando te fueras a las cámaras de fototerapia. Pues porque han cambiado mucho o sea, ha evolucionado. Ha evolucionado, okay, ¿no? Hoy en día tenemos lámparas o láseres excimer, que es un fragmento más específico de esta radiación ultravioleta que no fotodaña igual, porque el problema con las exposiciones a la cámara de bronceado, o cámaras de los UV, pero pues también es que el paciente secundariamente se bronceaba y se fotodañaba. Entonces también había de pronto cierta dosis, o sea, la dosis en temas de luz lo valoramos de cuánta energía por centímetro cuadrado. Ok. Se llaman joules. Entonces, a partir de cierto número de joules, decías, pues al paciente ya no te podía dar fototerapia. Entonces, se podía dar focalizada y en pacientes que tenían más placas, todavía es válido en las cámaras completas, ¿no? Ese es, digamos, el tratamiento en escalas, ¿no? Que ya a lo mejor pasamos de una plaquita a un poquito más de placas. Ya en pacientes que tienen una enfermedad más extensa, ¿no? Tienen mucho más placas, que están más sintomáticos, ya se considera dar tratamiento tomado o se consideran fármacos modificadores de la actividad de la enfermedad que se usan de manera muy similar con los pacientes que tienen artritis reumatoide, okay, porque comparten ciertas vías de la inflamación, ¿no? Entonces, aquí aparecen medicamentos muy interesantes como el metotrexato, que a lo mejor escucharon en pandemia que de pronto no hubo, porque es un medicamento que se usa en enfermedades hemato-oncológicas como ciertos tipos de leucemia, en dosis muchísimo más altas, ¿no? Que en las que usamos en dermatología. Entonces, el metotrexate, en mi experiencia, pues es un medicamento no caro, ¿no? O sea, relativamente accesible, digo, por lo menos en relación a otros medicamentos, con un perfil de seguridad bueno para la dosis que normalmente requerimos, digo, así que dar ciertos seguimientos de estudios en sangre, y con una buena mejoría. ¿Eso es para un escenario digamos, escenario 2, ¿no? Un escenario intermedio. Ok. ¿no? ¿Cuántos hay? ¿3? Vamos a decirle en 3. Okay. Leve, moderado, severo. Vale, o grave. Vale. Entonces estamos ya en un medio dorado. Podemos seguir. ¿Y se complementa también con tratamiento tópico? Se puede complementar con los tópicos. O sea, puedes seguir con tu
la placa que está Con tu crema blanca negra. Con tu crema blanca negra. Sí, ya, aunque se sigue usando hoy en día. Sí, ya no es. Ya cambió un poquito. Ya vamos en otro nivel, ¿no? Puedes seguir usando de todas maneras tu corticoide tópico con análogos de vitamina D para irla suprimiendo, ¿no? O sea, para que el efecto sea complementario uno al otro. La realidad es que si bien mejoran con metotrexate, por ejemplo, la realidad es que el grado de aclaramiento a veces no suele ser tan satisfactorio, o sea, tan completo, ¿no? O sea, la gente se queda con la sensación de... No, me siente mejor. O sea, el punto es que hoy en día ya estamos en un nivel de tecnología médica que se puede esperar a un PASI 90. Entiendas, un 90 y hay PASI 100. O sea, 90% de reducción o 100% de aclaramiento. Que es cuando ya entran en remisión. Cuando es remisión. Ajá. Entonces el paciente prácticamente percibe que se cura. Claro. ¿No? Y ese es el siguiente nivel terapéutico que no es que se reserve, digo, se puede usar desde un nivel moderado, pero normalmente pues aquí la indicación sí sería pacientes que no respondieron apropiadamente con fármacos modificadores de la actividad de la enfermedad como metotrexate, que tuvieron efectos adversos, ¿no? O que no lo pueden usar y que tienen afecciones a áreas más graves, ¿no? Palmo plantar, artritis psoriásica, afección genital, ¿no? O sea que obviamente el nivel de morbilidad, o sea, cuánto afecta la calidad de vida es mucho más intenso, y entonces vienen los anticuerpos monoclonales o los que comúnmente conocemos como biológicos, que a lo mejor no han escuchado. Si van a Estados Unidos el fin de semana o algo, seguramente les van a aparecer anuncios de biológicos para diferentes tipos de enfermedades, entre ellos se usan para psoriasis. Estos medicamentos actúan con muchísima precisión sobre ciertas vías de la inflamación. Entonces, por ejemplo, un corticoide, llámese un corticoide sistémico, prednisona, ¿no? Que es como el más clásico. Y si entendiéramos a la inflamación como la corriente eléctrica que provee la iluminación a este recinto, a este foro. Y diría, necesitamos controlar la inflamación, ¿no? Entonces, la prednisona diría, baja el switch completo. ¡Pum! Adiós. Todo parejo. Toda la inflamación. Todo parejo, ¿no? Ajá. Los biológicos, diríamos, apaga, sería el interruptor. Vamos a apagar específico. De este foquito específico, claro, que está fallando, ¿no? El que está haciendo el corto aquí. Entonces, en comparación, estos medicamentos son de ingeniería biomédica mucho más precisos para atacar solamente la vía de la inflamación que nos interesa. Un anticuerpo monoclonal, los anticuerpos en contexto son proteínas que secretan nuestros linfocitos, que nos ayudan, que son las células de defensa, unas en específicas, los linfocitos B, secretan anticuerpos para bloquear, o sea, como para señalar a la célula, ¿no? Como para literalmente llenarla de red flags, así de, hey, aquí está el problema, es el problema, o incluso destruirlo, ¿no? Que forman entre los anticuerpos a veces una cosa que se llama complejo ataque membrana, como que hacen un taquete y pum, y le hacen un hoyo a la célula y se rompe, ¿no? Entonces, también puede atacar la célula. Entonces, en estos anticuerpos, estas estructuras que normalmente las van a ver en dibujitos como una Y, se hacen, o sea, literal, diseñan anticuerpos específicos para atacar, bloquear o señalizar o bloquear la señal en diferentes puntos de la inflamación. Entonces, por ejemplo, característicamente los primeros anticuerpos monoclonales que se usaron o se usan todavía válido para el tratamiento de la psoriasis bloqueaban a TNF-alfa, al factor de necrosis tumoral alfa, que es una macrocitocina, o sea, una vía de la inflamación muy común para muchos procesos, ¿no? Y con muy buen resultado, pero con más efectos adversos, porque es menos preciso, ¿no? Sí, es como inmunosupresión un poquito más amplia, ¿no? Hoy en día, conociendo cada vez más la señalización y también en retroalimentación de cómo bloquear ciertas vías ha dado mejor o no tan buen resultado en este tipo de enfermedades. Hoy en día tenemos medicamentos que bloquean, por ejemplo, interleucina 17A y B o 17 y 23. O sea, sumamente específicos. Algo de verdad es el switch más específico. Y entonces, interesante es que aparte de ser mucho más específico en la vía de inflamación y no afecta tanto otras vías, es que aparte es mucho más efectivo. Entonces, pacientes hoy en día... Pero son tratamientos mucho más caros. Eso es el punto. Supongo. O sea,
la realidad es que para alguien, digamos, de desembolsar el tratamiento sin una cobertura de gastos médicos mayores, pues puede ser un gasto catastrófico. Pero eso sí lo cubre un seguro de gastos se médicos debe mayores. de cubrir. Okay. O sea, no tengo, a lo mejor yo no soy tu broker de seguros para orientarte, pero sí, por supuesto, a ver, esto no es nuevo. O sea, el tema de los biológicos está desde finales de los 80, principios de 1994, 95, ya estábamos con los primeros biológicos. Los que tenemos hoy en día de verdad ya es un nivel de especificidad y precisión sorprendente, extraordinario. milimétrica. ¿No? O sea, pacientes que a lo mejor tienen este tipo de psoriasis que te manifieste o eritrodermia por psoriasis. O sea, pacientes se ponen todos rojos. Eritroderma es que toda la piel se enrojece. Ese ya podría ser un escenario que ya es el escenario más grave. Ok. No es un escenario mucho más grave. Okay. Pacientes que evidentemente tienen enfermedad articular, pacientes que tienen afección pustular, pacientes que, o sea, que definitivamente no. Esos medicamentos los pueden llevar literal en un lapso de 2 meses a una casi curación. El problema es la economía. Exactamente. ¿Son muy caros? Sí. Entonces, por ejemplo, un promedio, vamos a decir un biológico X, no vamos a decir la marca, a lo mejor el costo está un tratamiento mensual en cerca de 20,000 pesos. Y a lo mejor estoy hablando de los de medio camino, ¿no? O sea, no estoy hablando de los más, los iniciales o los más sofisticados y modernos, ¿no? Entonces, eso limita muchísimo su acceso a la población, ¿no? Antes de que nuestro sistema de salud estuviera un poquito afectado, por ejemplo, el ISSSTE tiene un gran programa de biológicos para pacientes con psoriasis. ¿Verdad? Yo creo de los más efectivos en el país, seguido del IMSS, pero el ISSSTE era el modelo, ¿no? De hecho, mis colegas que están y ya algunos todavía trabajando ahí, pues eran personas que obviamente tenían un grado, o sea, una experiencia extraordinaria porque era el tercer nivel de atención. El tercer nivel es el último nivel de atención. Entonces ya llegaron los pacientes con la psoriasis más grave del país, entonces, en este caso afectados por o derechohabientes del ISSSTE. Entonces, con un gran programa de biológicos y son hoy en día, pues, a lo mejor en México, los líderes porque pues tenían capacidad de atender cientos de pacientes con psoriasis y tratarlos con biológicos. Hoy en día los programas, pues desgraciadamente han estado un poquito menos fuertes por las situaciones del sector salud. Pero lo que voy es que sí, para una población promedio, pues hay que desembolsar 20,000 pesos para un tratamiento. Cuando piensas que el sueldo promedio está mensual, por 13, 14,000 pesos mensuales. La realidad es que ese es el problema o lo triste, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues muchos de estos pacientes o sea, se quedan a lo mejor en este punto intermedio con un fármaco modificador de reactividad de la enfermedad y a un gran porcentaje les va bien. Nada más que pues si no logramos ese milagro de la remisión tanto como lo vemos. Ahora, en estos casos severos y con todo esto que nos cuentas sobre el comportamiento inflamatorio de la enfermedad, hay otras ramas médicas que se involucran en el tratamiento de la psoriasis. Sobre todo me importa mucho en la gente que puede ir presentando esta artritis por psoriasis. Claro. O sea, ¿quién más se involucra? ¿Qué otros colegas? El reumatólogo. O sea, la psoriasis, de hecho, en algunos países lo atienden ambos especialistas, ¿no? Porque los reumatólogos atienden más, obviamente, el dueño de las enfermedades autoinmunes, digámoslo así, ¿no? A lo mejor el gastroenterólogo va a atender a CUSI, ¿no? Particularmente. Pero pues todas las espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, lupus, pues obviamente se atienden en conjunto. Entonces normalmente los médicos que son más expertos en biológicos, pues son los oncólogos, que son otro tipo de biológicos súper diseñados, los reumatólogos y a lo mejor en tercer lugar, pues los dermatólogos. Ok, ya cuando alguien detectó que tiene psoriasis, entonces la primera puerta que debe tocar es la del dermatólogo. Sí, definitivamente. No explicarle que es una enfermedad de tipo autoinmune, que no es una enfermedad contagiosa. O sea, qué importante es. Para que entiendan, yo creo, o sea, creemos, y está documentado, que parece que muchos de estos pacientes que en la Biblia se describían como pacientes con lepra, es probable que muchos de estos pacientes en realidad tuvieran psoriasis. O sea, para imaginarse el nivel de afección social que pudo llegar a tener. Sí, de estigma, de carga, de estigma y de carga. Claro, ¿no? Claro.
Entonces, la primera puerta es el dermatólogo, le explicará, o sea, qué es una enfermedad inflamatoria, no es contagiosa, hay que valorar de pronto ciertos niveles de inflamación en sangre dependiendo de la extensión para determinar también si es conveniente el tratamiento sistémico, ¿no? Explicarle ciertos cuidados que debe de llevar, qué puede esperar de resultados con el tratamiento en sus diferentes niveles y obviamente pues ayudarle a estar lo más cómodo posible y mejorarle su calidad de vida. Preguntas prácticas. ¿Hay poblaciones que sean más susceptibles, entendiendo que tienen componente genético o principalmente genético? Es decir, gente con obesidad, gente con alguna otra enfermedad o gente que si ya trae la carga genética, pero que además tiene diabetes, entonces se complica más. Fíjate que ¿Hay sí, alguna combinación ahí? En la relación con obesidad es importante, sobre todo porque, a ver, entendiendo la obesidad no nada más como el acúmulo de grasa, sino pacientes que están sufriendo cambios en sus órganos de manera negativa por el exceso de tejido adiposo, sí hay relación, digamos que se agrava más, ¿no? O sea puede ser más grave la psoriasis y también puede afectar más a condiciones de aterosclerosis, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es ideal que el paciente que tenga psoriasis pues esté en mejor control de su peso, genera la inflamación sistémica y pues el hábito tabáquico también, pues también pero la inflamación claro. hay un componente, ¿no? Claro. A ver, no es causa, pero sí, lo puede, pero lo puede complicar más. Lo puede complicar. Puede complicar. Ahora, hasta zonas geográficas, y estoy pensando, ya de repente pensamos y tomamos de broma que en el tema de derma todo lo malo es el sol, ¿no? Alguien con psoriasis que no tenga un correcto cuidado de protección solar, ¿se complica? Aquí es un poquito al revés. A ver. No me vayan a malinterpretar, por favor. Nada de irse a solear todo el mundo. No me editen este video. Pero con esto que decías. Es que acuérdate, de la fototerapia. Sí. Entonces, una de las maneras como tradicionales o pues es literal, vete a solear. Ok. Porque la radiación ultravioleta suprime a la actividad de los linfocitos, que son ahorita están un poco alterados. Entonces, suprime la actividad de la placa. Y a Polo le está costando un trabajo decir esto. No, pero a ver, tendría que ser, evidentemente es una terapia súper supervisada. Sí, claro. O sea, entonces, muy supervisada. Pues hoy en día lo hacemos mejor con un láser excimer, que es controlado, el fragmento específico de la radiación ultravioleta que nos interesa únicamente sobre la placa. Entonces tenemos mucho más control de todas las variantes. O sea, no necesitamos que el paciente sufra un fotoenvejecimiento prematuro para corregirse de su psoriasis. Sin embargo, sí, no, al rato va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Puede llegar a tener otro tipo de problema, ¿no? Pero sí, el sol aquí, digamos que el sol puede tener una ayuda. El sol sí es, digamos, más aliado, ¿no? Que en muchísimas otras enfermedades dermatológicas. Ok, de acuerdo. Correcto. Entonces, sí. La gente que pueda presentar cuadros de psoriasis tiene que ir con el dermatólogo, tiene que entender, pues, evidentemente que es una enfermedad inmune, que tiene componente genético y dependiendo del grado de complicación que tenga la enfermedad, pues es el tipo de tratamiento. Exacto. Por lo tanto, una familia que tenga presente personas que viven con psoriasis, no es que la mamá pueda como pasarle el tratamiento que sigue al hijo. No creo que sea correcto. O sea, porque no todos necesitan exactamente el mismo manejo, ¿no? O sea, a ver, obviamente las recetas van a ser parecidas, pero si predomina, por ejemplo, la afección palmo-plantar, el tipo de corticoide que yo elijo es diferente si es en la piel cabelluda. O sea, si es loción, si es pomada, si es ungüento, si lo acompaño o no con oclusión, el tiempo de duración del tratamiento, si lo acompaño más. O sea, yo creo que de todas maneras entiendo que de pronto el acceso a la medicina especializada no es fácil, ¿no? Pero sí creo que lo más responsable siempre es recibir la consulta de manera individual. Totalmente. Y ahora, para cerrar, ya nos hablabas de los picos de edad, pero llega a haber, y sobre todo me importa mucho en mamás, puede haber pacientes recién nacidos, puede haber niños muy chiquitos que llegan a presentar, o sería difícil. Excepcional. Es excepcional. De todas maneras, acuerden, si hay algo sobre la piel de sus hijos que no se cura solo, o sea, que persiste en el tiempo o empeora, pues, o sea, ustedes no se tienen que encargar del diagnóstico, para eso está el dermatólogo, confíen en su dermatólogo, pues lo llevan con el dermatólogo, van a consulta, le resuelve el diagnóstico y a partir de ahí tratamiento si es que se requiere. Acabas de decir algo que me parece bien importante que todos entendamos. ¿Alguna
lesión, situación, característica que se presente y que no se quite en el tiempo, hay que atenderla. ¿Cuánto es el tiempo? Porque hay gente que de repente puede decir, no, pues es que tengo este lunar que me salió hace 3 años, que crece mucho cada año y no lo he atendido. Y ya está sangrando. No, o sea, un poquito tarde. Yo creo que un mes de algo que de observación, un mes que de pronto es que no se quitó, sigue y está causando alguna molestia, está creciendo, está sangrando, lo que sea, pues ya creo que ya es momento de echar un mensaje, una llamada y empezar a pedir cita. No les digo que al primer día, porque algunas cosas podrán ser evanescentes, o sea, podrán irse a lo mejor como pues una lesión por una picadura, un piquete de mosco. Un golpe, una raspadura. Una raspada, entiendo, pero y también todo aquello que te está afectando la calidad de vida. Cosméticamente te está causando un efecto negativo importante, vamos a consulta, no tienes que esperarte el mes. Te está causando mucha comezón, a lo mejor a la segunda semana, pues ya puedes ir pidiendo la cita. No necesariamente tiene que ser el mes, pero algo que a lo mejor no es sintomático, pero que está persistiendo y se ve diferente al resto de tu piel, o sea, algo no checa. Sí, no, y que si va creciendo. Mejor revisarlo, independiente de que sea psoriasis, ¿no? La dermatología es la especialidad médica con mayor número de diagnósticos diferenciales. Entonces, no se preocupen, el diagnóstico le toca al médico especialista, ¿no? Si algo persiste, mejor vamos con el dermatólogo. Y si ustedes están buscando un dermatólogo de cabecera, está Clínica Dermatología de Velasco, que está ahí para atenderlos, verlos y demás. Correcto. ¿Dónde están? ¿Dónde sacan cita? Estamos en una colonia que casi nadie conoce, que se llama Crédito Constructor. En referencia es a una cuadra del Teatro de los Insurgentes. Casi Guadalupeín, ¿no? Es San José Insurgentes, Guadalupeín, es en ese cuadrito prácticamente. Florida. Pero bueno, ubiquen a una cuadra del Teatro de los Insurgentes que casi todos ubicamos como buena referencia. Al sur de la Ciudad de México. Exactamente. Normalmente es más fácil, yo creo que por WhatsApp, conseguir una cita. Aterroricen a Claudia, no se preocupen. El teléfono es 55 26 87 7163. Y en Instagram, de pronto, nos gusta dar consejos sobre cómo cuidar su piel en @dermadevelasco. Y de hecho hay muy buena información que pueden estar siguiendo y que pueden estar viendo y que puede servir hasta casi como guía para saber qué tienen que atender, qué tienen que ver, qué tienen que cuidar, a qué le tienen que prestar atención según su momento de vida. Y hablas de todo. Hablamos de todo. Y hablas de todo. Es correcto. Está padrísima tu cuenta. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy divertido platicar contigo. Querido Polo, muchas gracias siempre. Al contrario. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos en el próximo episodio de Consultorio MOA. Bye.